En este notebook vamos a ver programáticamente, experimentalmente, la intuición que acabamos de explicar en el vídeo anterior sobre la pizarra. Y además vamos a implementar, un poco por fuerza bruta, pero vamos a implementar un PCA o esa búsqueda de cuál es la dimensión, cuál es la proyección en la cual se preserva la mayor cantidad de información del dataset original, ¿no? Bueno, entonces, como siempre, ejecutamos las primeras celdas del notebook para tener los entornos localmente. Vamos a usar NumPy, Pandas, no sé si lo vamos a usar, pero bueno, a veces es un poco también la costumbre de importar NumPy y Pandas, y Matplotlib, por supuesto, lo vamos a usar para pintar cosas, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de datos que yo aquí los genero aleatorio, los podríamos haber cargado de un dataset, pero bueno, datos que los genero aleatorios. Entonces, fijaos cómo estos son los datos que tengo. Aquí tienen un componente principal muy claro, es el ejemplo que estamos haciendo para ilustrar, que es esta diagonal, ¿sí? Pero la vamos a encontrar experimentalmente. Bueno, un poquito de álgebra lineal. Si tengo yo dos vectores, que supongamos que me dan, a ver, la proyección de un vector sobre otro, ¿no? Entonces supongamos que me dan una recta como un vector, que es el vector v, y luego yo tengo otro dato, que es otro vector, el vector x, ¿no? Y yo quiero proyectar v sobre x. Bueno, esta es la formulita por la cual se genera la proyección, ¿no? El c es la longitud de la proyección, y si lo multiplico por v, pues me da ya el vectorcito en la misma dirección, ¿no? Entonces c es la cantidad de recta que tiene la propia proyección, ¿no? Entonces vamos a inspeccionar algunas proyecciones. Aquí tenéis algunos ejemplos. Fijaos, bueno, la rayita negra es la dirección de la proyección. En vez de pintar toda la raya, pues pinto un poquitito nada más, que se vea que es el vector de proyección. Y los puntos rojos son los puntos originales proyectados sobre el vector de proyección que yo elijo. Y aquí elijo tres vectores de proyección. Fijaos que ¿qué estoy midiendo? Estoy midiendo, bueno, el 1.8 son los radianes del ángulo del vector de proyección. Fijaos que esto es casi 2pi, que es horizontal, ¿no? Sí, 6,29, 6,26, 6,29, 28. Y esta proyección, que son 3,59 radianes. Bueno, fijaos que la proyección simétrica, pues da lo mismo. Esto daría igual que fuera 2pi que fuera pi, porque la proyección es la misma. Sí, aunque me cambiaría a lo mejor el signo de las coordenadas. Pero bueno, estas son las proyecciones, y los puntitos rojos es como quedarían proyectados sobre esos vectores de proyección. Que aquí nos podemos hacer la pregunta, oye, ¿cuál de estas tres proyecciones guarda más información, ¿no? Que esta parece ser que es la que es más evidente, ¿no? Por lo menos de manera intuitiva. Ahora, como siempre, hay que llevar la intuición a un procedimiento algorítmico que nos permita cuantificarla y tomar decisiones automáticas sobre ella, ¿no? Bueno, decisiones y ojalá que automáticas dentro de alguna algorítmica, ¿no? Entonces, vamos a medir como métrica para esa noción de conservación de la información. Vamos a medir simplemente la desviación estándar de los puntos proyectados, ¿no? Fijaos que originalmente los puntos tienen dos coordenadas, el eje X y el eje Y, pero una vez proyectados solamente tienen una coordenada que es relativa al vector, a la línea de proyección, ¿no? Entonces vamos a medir la desviación estándar de las coordenadas en la proyección, es decir, la coordenada en este caso, porque cada punto va a estar representado por un solo número respectivo a eso, ¿no? Entonces fijaos que la desviación estándar aquí va a ser mucho más pequeña que la desviación estándar acá, y aquí pues va a ser como parecida, quizá un poquito más pequeña, ¿no? ¿Qué es lo que se mide aquí arriba, ¿no? Aquí veis 0,163 es la desviación estándar de estos puntos rojos, 0,866 es la de estos puntos rojos y 0,818 es la de estos puntos rojos, ¿no? Entonces, en este problema concreto de dos dimensiones que se proyecta sobre una línea de manera muy directa, yo podría hacer un procedimiento de fuerza bruta probando muchas proyecciones para ver cuál es la proyección que me tiene más, que me preserva mayor cantidad de desviación estándar, ¿no? Que me produce una desviación estándar mayor como una medida para
aproximar la intuición de que me preserve la mayor cantidad de información. Si la desviación estándar es grande, es más probable que los puntitos estén más separados y no pierda distinguibilidad, ¿no? En el sentido que hablamos en el vídeo anterior. Bueno, pues hacemos eso. Fijaos, hacemos una función para resolver esto por fuerza bruta. Cogemos 100 proyecciones, acordaos que el linspace me da entre 0 y pi partido de 2, me espacia ese intervalo, me genera 100 números en ese intervalo espaciados de manera idéntica, y en cada uno de ellos aplico la proyección, que fijaos que esto es simplemente aplicar la formulita que está aquí arriba, de proyección, ¿sí? Usando el producto punto de NumPy, es decir, me estoy aprovechando bastante de las funciones de NumPy, la norma, que es la longitud de un vector, que es lo que tenemos acá, ¿no? La norma, que son con las dos rayitas a los lados, ¿sí? Entonces yo aquí esto, fíjate que lo calculo de manera muy sencilla, y para cada ángulo de proyección yo me quedo con la desviación estándar de la proyección, y ya está, y las pinto, ¿no? Y fijaos lo que sucede si pinto la desviación estándar de cada una de las proyecciones. Esto es el ángulo en radianes de la proyección, hasta 6 y poco, que es 2 por pi, y fijaos que hay dos puntos en los cuales la desviación estándar es máxima de la proyección, ¿no? Por tanto, bueno, salen dos puntos porque como se le da la vuelta completa, la proyección me da igual que sea en una dirección que sea en la otra dirección, ¿no? Entonces la desviación estándar es la misma. Entonces aquí yo podría escoger 3 punto algo, podría ver cuál es el que da más desviación estándar y quedarme con esa proyección, ¿no? Fijaos qué es lo que se hace acá. Ay, vamos a ejecutar todo desde el principio, que yo creo que no lo he hecho. Vamos a ejecutar acá. Perfecto. Y ejecutamos. Listo. Y esta es la de mayor desviación estándar, bueno, y la de menor desviación estándar, ¿no? Y estos son los componentes principales. Estos son los componentes principales de usando la función de la librería ya estándar de PCA, ¿no? Fijaos que los componentes principales, lo podemos ver aquí más abajo, ¿sí? Fijaos cómo la manera de usar la librería es muy sencilla. Por supuesto, la librería no lo implementa en método de fuerza bruta, ¿no? Hay un algoritmo de álgebra lineal que además me permite hacer esto para cualquier número de dimensiones y de manera exacta, con lo cual es mucho más eficiente computacionalmente, mucho más usable y todo, ¿no? Esta parte de aquí arriba sobre todo es para que vierais, bueno, la intuición que hay detrás y que podáis un poquito desarrollar esa intuición, que a veces es muy útil tratar de desarrollar la intuición manualmente, uno por cuenta propia, porque eso a mi modo de ver, eso luego ayuda bastante a asentar el conocimiento luego de las librerías y todo, ¿no? Entonces fijaos cómo es muy sencillo. Yo quiero un PCA con un componente, hago un fit, que esto es igual que clustering, aunque esto es una cosa muy distinta de clustering, es aprendizaje no supervisado también, pero no tiene nada que ver con clustering. El fit es igual porque solo le doy el X, no hay los Y, eso es aprendizaje no supervisado. Fijaos cómo estos son los componentes esto es como la parametrización de la línea de proyección, ¿no? Son los componentes de esa línea de proyección, ¿no? La pendiente, el bias, en fin, de la línea de proyección. Fijaos cómo los que me saca PCA analíticamente con álgebra lineal por debajo y los que saca el procedimiento de fuerza bruta son muy parecidos. Probablemente si hubiéramos puesto aquí en vez de 100 intervalos dentro del 0 y 2pi hubiéramos puesto 200, pues lo hubiéramos tenido con más precisión, pero bueno, eso es el problema de hacerlo con fuerza bruta, pero fijaos que corresponden bastante, ¿no? Estos son los dos componentes porque son los de los dos vectores, ¿no? El que está en una dirección y el que está en la otra dirección. Y finalmente lo que podemos, en el caso de estos métodos que en realidad no tienen, lo que se hace no es un predict, como incluso en clustering, ¿no? Es una información calculada un poquito más de manera elaborada, ¿no? Esto en realidad es más en el sentido de transformación. Y entonces incluso el propio método de scikit-learn se llama transform, ¿no? Entonces fijaos cómo partiendo de algo de dos columnas, que es X, hacemos el fit y hacemos el transform y nos devuelve C, que C tiene, esto debe tener, si tenemos la forma por acá, vamos a ejecutar, ¿verdad? Para que esté ahí
esto y esto. Fijaos, si el X original tenía 500 filas por 200 filas por 2 columnas, el C es verdaderamente una reducción de la dimensionalidad, ¿no? Por supuesto, y aquí podéis ver el time it, ¿no? Estos magics de los notebooks, para ver lo que tarda el PCA Fit con lo que tarda lo que hemos implementado aquí por fuerza bruta, y es muchísimo más rápido, ¿no? Del orden de 30 veces más rápido, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, el componente máximo, el componente principal, que es el transformado, fijaos como aquí estamos pintando los datos originales más los datos transformados de nuevo, ¿no? Y aquí ya lo estamos pintando con la transformación que nos da scikit-learn, ¿no? Anteriormente lo habíamos pintado como a mano, ¿no? Y nosotros, fijaos, podríamos tratar de hacer el proceso a la inversa, es decir, dado los puntos rojos y dada la transformación que se ha hecho, ¿podemos recuperar los puntos azules? Bueno, pues sí, podemos recuperarlos. Esto es el rojo, fijaos, este rojo de acá es el original transformado, que es este de acá, y transformado de vuelta al espacio original de 2 dimensiones, ¿no? Veis que lo que se hace es, se preserva una cierta información, pero la información perpendicular respecto a la recta de proyección se perdió, ¿no? Entonces, cuando tratamos de reconstruir, pues no somos capaces de reconstruir esa parte, ¿no? La esperanza es que esa parte que no reconstruimos tenga mayormente ruido.